viene a ser la genotipificación de este virus. En el caso de Sudamérica, el genotipo predominante es el F, lo mismo que en Perú, el genotipo predominante es el F. Entonces el virus entra al hepatocito, el DNA se incrusta en el núcleo del hepatocito y empieza la transcripción de cadenas de RNA que van a generar las proteínas propias del virus, y a través de la transcriptasa reversa que tiene el virus va a generar nuevo DNA, y con las proteínas que se han generado, la generación de nuevos virus. Acá lo importante es que el gen el DNA del hepatocito se incrusta en el núcleo, ¿no? El gen del virus se incrusta en el núcleo del hepatocito, y eso le permite escapar a la acción inmunológica. Entonces, a partir de un gen se pueden producir las proteínas S, ¿no? De tamaño pequeño, mediano y grande, ¿no? Dependiendo de dónde empieza la lectura del gen. Y algo parecido ocurre con el gen del core, que si empieza la lectura a mitad del camino va a generar el antígeno core, y si empieza en la región previa va a generar el antígeno E. Cuando ocurre una mutación en esta zona llamada mutación precore, entonces estos virus no generan el antígeno E y solamente generan el antígeno core. Es un tipo de mutación que suele ocurrir con relativa frecuencia. Para determinar la epidemiología del virus, podemos usar en la población un dosaje de antígeno de superficie. Esto nos va a marcar tanto agudos como crónicos. También podemos hacer un dosaje de anticuerpos core totales, ¿no? Y entonces, dependiendo de uno o de otro, en base al porcentaje de afectados, podemos hablar del tipo de endemicidad, ¿no? Baja, intermedia o alta. Entonces, cuando la presencia de antígeno de superficie es menos de 2% será baja, y más de 8% será alta. Pero si usamos prevalencia de anticuerpos core, menos de 15% es baja y más de 40% es alta. ¿Por qué es diferente? Porque hay personas que pueden tener el core positivo y haber eliminado el antígeno de superficie, haber variado al anticuerpo anti-S. Entonces, por eso hay esa diferencia. En las zonas de endemicidad alta, la infección neonatal es común. Hay muchas personas en edad fértil infectados que tienen niños, y entonces estos niños van a nacer con el virus. Entonces, esta infección neonatal es común. Lo mismo que la infección infantil. Donde la endemicidad es alta, en el sudeste asiático, en China, en el Oriente Medio y en la cuenca amazónica, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? La zona de la selva peruana y la selva brasileña tienen altos niveles de hepatitis B. Entonces, en Perú, Lima es considerada una zona intermedia, el resto de la costa peruana es considerada una zona baja, siendo la selva peruana zonas de alta endemicidad. La transmisión, como saben, es a través de relaciones sexuales, el uso de agujas, transfusiones, y transmisión madre-hijo, transmisión vertical. A partir de que se conoce el virus y se hacen pruebas en la sangre donada, pues la forma parenteral está en disminución. ¿Quiénes están en riesgo? Los que hayan nacido en sitios con alta prevalencia o endemicidad, aquellos que sean promiscuos, que tengan muchas parejas sexuales,
los que comparten drogas endovenosas, los que conviven con enfermos y los que reciben múltiples transfusiones. Se considera que un 40% de la población mundial ha tenido contacto con este virus. 5% son portadores. Y esto determina que la cirrosis por virus de hepatitis B y el carcinoma hepatocelular sea relativamente frecuente. 60 a 80% de los carcinomas hepatocelulares en todo el mundo, decíamos que el carcinoma hepatocelular por lo general asienta en un paciente que tiene cirrosis, ¿no? Si la hepatitis B es una causa frecuente de cirrosis y la hepatitis B es un virus que tiene alta prevalencia en el mundo, entonces una de las causas más frecuentes del carcinoma hepatocelular es este virus. ¿Qué cosas nos dicen cada uno de los marcadores? El antígeno superficie nos está indicando de que el virus está o los componentes celulares, los componentes antigénicos del virus están en sangre. Si tenemos la posibilidad de que la hepatitis sea sintomática y podemos ver la evolución de la enfermedad a partir de que conocemos que el paciente se ha infectado, tenemos como tiempo 6 meses, ¿no?, para indicar que la enfermedad se cronifica, ¿no? Entonces la persistencia más allá de 6 meses indica que es una enfermedad crónica, la persistencia del antígeno en superficie. Cuando aparece el anticuerpo contra este antígeno, el anticuerpo ALS nos indica que hay una protección inmunológica, es un marcador de protección inmunológica. Entonces estas personas no van a tener las consecuencias de la infección crónica, es decir, no van a generar cirrosis, no van a generar carcinoma hepatocelular. Como se usa el antígeno superficie para la protección por vacunas, entonces hay dos posibilidades. O que esta persona adquirió el anticuerpo porque se vacunó, o porque tuvo la infección y cero convirtió el antígeno al anticuerpo anti-S. El antígeno es un marcador de replicación y su anticuerpo es un marcador digamos, de un pronóstico de una mejoría relativa, ¿no? El antígeno del cobre no es detectable en suelo, ya lo hemos dicho, pero del cobre nos interesan los anticuerpos, ¿no?, el IgM y el IgG. Y el IgM aparece en los primeros 6 meses de la enfermedad, por lo tanto su positividad indica que el proceso es agudo, en tanto que si es negativo y los otros marcadores son positivos, nos indica que el proceso es crónico. El IgG no nos sirve, porque aparece desde la etapa aguda, o sea, esto no nos diferencia agudo de crónico. El IgM es el que nos marca la diferencia. Y el ADN viral es importante para ver el estado replicativo. Entonces, cuando queremos saber una de las indicaciones para el tratamiento para el virus de hepatitis B es ver el estado replicativo del paciente. Entonces, a partir de cierta cantidad de ADN podemos darle el tratamiento. A partir de cierto nivel de ADN, más de 2000 copias, existen las probabilidades de que a ese nivel de replicación ocurran las complicaciones, ¿no? Cirrosis, carcinoma hepatocelular. Cuando un adulto se infecta, solamente el 30% van a tener síntomas, cuando se infecta de la hepatitis B. Ocurre entonces de que muchas personas se infectan y no tienen síntomas y no se enteran que tienen enfermedad. Puede pasar a desarrollo crónico de la enfermedad. El tiempo de incubación es de 2 a 3 meses. Puede pasar por un periodo de pródromos, ¿no?, cuando la enfermedad es sintomática, parecido a lo que pasa con la hepatitis A. Y el tiempo de la ictericia puede ser de 1 a 2 semanas. El periodo agudo se diagnostica por la presencia del antígeno en superficie y nuevamente por la presencia del core IgM. Eso nos indica que es periodo agudo. Y lo que puede pasar con el periodo agudo es de que no se resuelva y entonces pasado un tiempo va a pasar a la cronicidad, o puede ocurrir de que se resuelva la enfermedad. Y entonces lo que va a pasar es de que desaparece el antígeno en superficie y aparece el anticuerpo para el antígeno en superficie. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre en la hepatitis B en los adultos? El 10% de los infectados
pasan a la cronicidad. El 90% resuelve la enfermedad en la etapa aguda. Entonces, aquellos que no resolvieron en la etapa aguda, pasarán los meses y entonces el antígeno de superficie va a seguir siendo positivo. No aparece el anti-S. El IgM va a desaparecer porque pasa el periodo agudo, pero el core total va a seguir siendo positivo. Entonces, de aquí para acá, fue el episodio agudo de una persona que después no resolvió la enfermedad y pasó a una etapa crónica. Y en esa etapa crónica puede ocurrir de que el antígeno E siga positivo o que aparezca un anticuerpo antígeno. Las dos cosas pueden pasar. Este cuadrito hay que verlo así, ¿no? Acá. Entonces, ¿quién es susceptible de ofrecer vacunación? Aquel que no ha tenido contacto con el virus. Entonces, si no ha tenido contacto con el virus, todos los marcadores son negativos. El antígeno de superficie, el core total y el antígeno. ¿Cómo va a ser una persona que se ha vacunado contra el virus o que tiene una persona que tiene una inmunidad debido a que se infectó con el virus y que se resolvió? Como ya no tiene el virus y se resolvió la enfermedad, el antígeno de superficie es negativo. Queda el recuerdo del core total, ¿no? Y de ese core total, si le hacemos un IgM va a ser negativo porque ya pasó la etapa aguda. Pero lo importante aquí es que el anticuerpo anti-S es positivo. O sea, esta persona generó, por su inmunidad, generó una protección. Y si es que fue una inmunidad debida a la vacuna, pues como nunca tuvo el virus, el antígeno de superficie va a ser negativo. Como nunca tuvo el virus, el anticuerpo total va a ser negativo. Pero el único positivo va a ser el anti-S. Entonces, si tienen una persona con un anti-S positivo y el resto negativos, es que probablemente esta persona se vacunó. Y pasa a veces que las personas se vacunan y no saben de qué se vacunan, y cuando uno le preguntan de qué se vacunó, pues me vacuné de algo y no sé de qué. O que se han vacunado de niños, ¿no? Porque ahora la vacunación es universal para hepatitis B, y no lo saben, ¿no? No saben qué ha sido vacunado. ¿Cómo es una infección crónica? El marcador va a ser que siempre que el antígeno de superficie va a estar positivo. El core total va a estar negativo, pero el M es negativo porque ya pasó la etapa aguda. Y no aparece anti-S porque no está curado, está dentro de lo que es una infección crónica. ¿Cómo es una infección aguda? El antígeno siempre está positivo cuando hay una infección. El core total es positivo, pero lo que marca la agudeza es el IgM. Y no hay anti-S porque no se ha curado. Entonces es una infección aguda. Y cuando el antígeno en superficie es negativo, el anti-S es negativo, pero solo el core total es positivo, puede pasar varias cosas, ¿no? Que sea un error de laboratorio, puede ocurrir de que sea una infección que negativizó el antígeno en superficie, pero que no generó el anti-S. Puede pasar eso también. Se habla de una historia natural de la infección por virus de hepatitis B, que más que una secuencia de fases, son formas de cómo se presenta la enfermedad en los infectados. Entonces no deberían llamarse fases porque no es una secuencia, sino de repente formas de infección o de enfermedad. Entonces hay una forma que es inmunotolerante, en la cual el antígeno E es positivo, hay mucho virus en la sangre, el ADN es bien alto, más de 10 a la 7, y los niveles de inflamación representados por los AGE de TGP es bajo, normal, es decir, no hay respuesta inmunológica a pesar de que los virus están bastante elevados. Entonces por eso se habla de fase inmunotolerante, porque a pesar de que hay mucho virus en la sangre, no hay una respuesta inmunológica.
Esto ocurriría principalmente cuando la infección es perinatal o en la infancia. Este, la respuesta inmunológica es inmadura y entonces no es capaz de desarrollar esta respuesta. Por lo tanto, el virus se replica a altos niveles, pero no hay respuesta. Por lo tanto, no hay daño hepatocelular. Sin embargo, el virus se está metiendo en el ADN en los hepatocitos y a la larga esto sí va a generar problemas. De hecho, las personas que nacen con el virus de hepatitis y tienen estas fases inmunotolerantes largas, debido a que este ADN viral se incrusta en el ADN del hepatocito, pueden llegar al carcinoma hepatocelular sin pasar por cirrosis. Entonces es el daño ocasionado por el virus al hepatocito, ahí sí directamente, pero a un nivel genético. Puede durar muchos años, más de 20 años, y pasados ese tiempo ya va a virar, ¿no? Tampoco es que siempre va a ser así. Cuando la infección ocurre en adultos, esta fase no suele ocurrir, o sea, no suele aparecer este proceso. Luego hay una fase inmunoactiva, entonces puede haber todavía antígeno E, los niveles de ADN viral todavía están elevados, pero comienzan a elevarse las transaminasas, lo cual nos indica la respuesta inflamatoria. Entonces, esta fase inmunoactiva, que puede durar meses o años, es una de las fases o una de las condiciones que puede llevar a la cirrosis, ¿no? Esta actividad inflamatoria en el hígado, esta inflamación hepática lleva a la cirrosis. Luego puede haber una fase de portador inactivo, en la cual desaparece el antígeno E, aparece el anticuerpo anti-E, los niveles del virus caen y los niveles de transaminasa también caen, ¿no? Entonces, el virus, la actividad inmunológica ha detenido la replicación viral y ha hecho que, a pesar de que el virus está presente, porque hay antígeno superficie positivo, a pesar de que el virus está presente, la actividad inflamatoria está detenida y el daño hepatocelular está detenido. Y puede haber una fase de reactivación en la cual el antígeno de todavía es negativo, pero se incrementan los niveles de ADN y de TGP. Entonces, acá se representan como fases, pero básicamente lo mismo. Entonces, una fase de inmunotolerancia con inflamación mínima, una fase de inmunoactividad en la cual hay inflamación del hepatocito, del hígado. El portador inactivo no hay signos de inflamación, las transaminasas bajan, los niveles de TGP bajan, y lo mismo que los niveles de DNA viral, lo cual indica que hay un control inmunológico de la enfermedad, y en estos casos aquí no requiere tratamiento. Y por último puede haber una reactivación, y entonces el tratamiento está indicado cuando hay inmunoactividad o cuando hay reactivación. Esto mismo ha cambiado de nombre si actualmente, desde el 2017, se llaman ahora infección crónica, se llaman infecciones cuando no hay inflamación y hepatitis cuando hay inflamación. Entonces, la infección crónica por virus B puede ser antígeno E positivo o la infección puede ser antígeno E negativo. Y las fases inflamatorias pueden ser antígeno E positivo o antígeno E negativo. Y básicamente son lo mismo que lo anterior, pero con una nueva nomenclatura. Es decir, la infección crónica por virus de hepatitis B, o sea, aquí no hay inflamación, solamente hay virus. Con antígeno E positivo tendría que ser la fase inmunotolerante, que decía que es la que ocurre en niños. La hepatitis crónica con antígeno E, acá sí hay inflamación, con antígeno E positivo es la fase inmunoactiva, en la cual hay actividad necroinflamatoria y posibilidad de pasar a la cirrosis. La infección crónica es decir, el control de la inflamación y el control del antígeno E vendría a ser una fase de portador, y finalmente la hepatitis crónica con antígeno E negativo, que también tiene actividad inflamatoria y daño
con consecuente posibilidad de cirrosis. Y existiría o existe, mejor dicho, una forma que es la negativización del antígeno de superficie, ¿no? Que vendría a ser un periodo de resolución en la cual el virus está presente como DNA viral dentro del hepatocito, pero no hay antígeno de superficie en sangre, y tiene la posibilidad de ser convertir y generar nuevamente un periodo de enfermedad. Es decir, una persona que se curó, que tiene el anticuerpo para el anti-S positivo, negativizó el antígeno de superficie, aparentemente es una persona curada. Sin embargo, esta curación no es completa porque el DNA viral todavía está dentro del hepatocito y está detenido por la acción inmunológica. El sistema inmunológico detiene la actividad de este DNA viral. Pero cuando hay un problema de inmunodeficiencia que puede ser provocado, por ejemplo, por un tratamiento por cáncer o un tratamiento por corticoides, ¿no? Que hacen que disminuya la inmunidad, puede hacer que se reactive nuevamente la infección. El tratamiento tiene como objetivos el control de la replicación viral y la disminución de la inflamación. Eso, consecuentemente, va a llevar a que haya menos frecuencia de cirrosis y de carcinoma hepatocelular. Las indicaciones son dependiendo de si el antígeno es positivo o negativo y viendo la cantidad de DNA viral y la cantidad de, si es que hay o no, la actividad microinflamatoria relacionada con el incremento de la TGP. Hay casos especiales como en personas que ya tienen cirrosis, es decir, se puede tratar a personas que tienen cirrosis con virus de hepatitis B para evitar las complicaciones de la cirrosis, o en personas que tienen antecedentes familiares de carcinoma hepatocelular. También en mujeres embarazadas se puede dar tratamiento cuando el DNA viral es muy alto, se puede dar tratamiento en la embarazada para disminuir la actividad replicativa. Los tratamientos inicialmente han sido con interferones, pero actualmente son con análogos de nucleósidos, ¿no? Y los que se usan son la levodopa, antiglobulina, anticarbil, lefovir, tenofovir. Son los tratamientos actuales. Con estos tratamientos actuales se logra no eliminar el virus, porque el virus no se puede eliminar. Entonces se logra contener la replicación y disminuir las probabilidades de cirrosis y de cáncer. Pero el virus va a estar ahí de todas maneras, ¿no? La inmunización para hepatitis B al nacimiento, 1 y 6 meses. Actualmente en Perú el esquema es universal, la vacunación es universal. Se debe hacer un seguimiento a las personas que están en riesgo para ver la concentración de anticuerpo anti-S, y en caso de que sean bajos se podría dar una dosis de refuerzos. Y las personas que han estado expuestas y que no están vacunadas, puede usarse inmunoglobulinas como medida adicional a la vacunación. Las inmunoglobulinas provienen de donantes con altos títulos de anti-S. En aquellos que hayan tenido riesgo de infección y que no han sido vacunados, en los recién nacidos de madres portadoras del virus, y que se deben realizar las primeras 12 horas de vida, en aquellos que se hayan expuesto de manera parenteral, por ejemplo, por una aguja, y en aquellos que hayan tenido un contacto sexual sospechoso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a hepatitis B? Entonces yo les pregunto a ustedes. ¿Para qué sirve el DNA viral? Para ver estado replicativo, ¿no es cierto? Ya, entonces sí no está. ¿Tienen un descanso? Sí. Listo. Gracias. ¿Qué es eso?